Y ahora vamos con la siguiente ponente. Perdona por el retraso, Raquel. ¿Qué es Raquel Iglesias? Muy interesante. Gracias, Raquel. Le iba a decir una cosa, los tomates de mi pueblo, de las Urdes, están buenísimos. A ver. Raquel Iglesias. En la seva trajectòria professional ha liderat molts projectes sobre la gestió de residus i l'economia circular. Actualment és la directora general i sòcia fundadora de la consultoria ambiental Riad SM. Des d'aquesta volen ajudar tant a entitats públiques com a privades a conèixer els sistemes de gestió dels seus residus, així com minimitzar l'impacte ambiental dels seus envasos i productes. El 2018 va fundar el certificat i el segell de reciclabilitat d'envasos. Avui, Raquel ens ve a parlar sobre el disseny dels envasos, la tecnologia implantada a les plantes de triatge i la rendibilitat del reciclatge. Per això, ens presenta la seva ponència La reciclabilidad real de los envases. Endavant, Raquel. Hola. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo voy a empezar, en vez de hablar yo, va a hablar la naturaleza, que habla mejor que yo. A ver si sé ponerlo. Vamos a ver. Creo que sí. ¿Se ve, verdad? Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Bueno, la naturaleza nos está hablando y nos está diciendo... ¿Se me oye, verdad? Sí, espera, voy a quitar que se me ha quedado. Sí, se te oye. Que se me ha quedado la otra pantalla. La naturaleza nos está hablando y como decía el anterior compañero, nuestras acciones determinan nuestro destino, porque la naturaleza no nos necesita. La naturaleza va a seguir adelante. Los que no vamos a seguir adelante somos nosotros. Es algo que tenemos que pensar. No tenemos que ir pensando, vamos a hacer algo por salvar el planeta. No, lo que tenemos que hacer algo es por salvarnos como humanidad. El planeta va a seguir sin nosotros. Y ahora os voy a hablar un poco de la reciclabilidad de los envases. Vamos a ver. Ay, se me ha ido un segundo. Soy un desastre con esto. A ver. Se fue. ¿Me lo podéis poner vosotros? Se me ha ido la pestaña. Ay. ¿Quieres que te lo ponga, Disculpad. Raquel? Sí, porfa, porque no me aparece otra vez la presentación. Vale. Hemos hecho pruebas, lo que sepáis que y funcionaba. Pero ahora no funciona.
No sé por qué no va. No. ¿Sí? ¿La puedes poner tú? A ver. No se ha puesto. Espera un momento, ¿No? Raquel. No, un momentito. Lo vuelvo a intentar de otra manera. A ver. Mm. A ver, un segundo. Y si no, ya. No, es que no está. Ya está, Raquel. ¿Se ve, ¿Sí? Judith? Menos mal. Vale, Que me- sois precavidas. Bueno, os voy a hablar un poquito de la reciclabilidad real de los envases y ahora veréis por qué decimos real. Claro, ahora me la tienes que pasar tú, ¿no? Las diapositivas. Bueno. Venme avisando, Raquel, cuando quieras que te Vale, pase diapositiva, ¿vale? pasa ya las primeras, después del sello. Vale. Ahí. Vamos a ver, aquí, bueno, no os puedo ver ni escuchar, pero seguramente cuando veis el simbolito que hay abajo del punto verde redondo, nosotros siempre cuando hacemos estas formaciones preguntamos qué creen que es. Hay personas que nos dicen que creen que es reciclable el envase, otros nos dicen que piensan que es ecológico, pero sobre todo se decantan por la reciclabilidad. Este símbolo que veis abajo, verde, no significa que el envase sea reciclable, ni que no lo sea. Significa que la empresa que está envasando el producto está pagando a una entidad, si es plástico o metales, está pagando a Ecoembes y si es vidrio a Ecovidrio, para que se gestione su residuo. Pero no quiere decir que el envase sea reciclable ni que se va a reciclar. Eso tenerlo muy claro y ser conscientes de ello, porque a veces lo que decía el anterior compañero, las etiquetas son muy confusas y pueden dar a entender cosas que no lo son. Lo mismo cuando veis el símbolo este del triángulo de Moebius, que son las tres flechitas, con un porcentaje dentro, lo que significa es la cantidad de material reciclado que tiene ese envase o ese producto incorporado en el envase. No quiere decir que sea un 20% reciclable. Y lo mismo ocurre con los simbolitos del triangulito que tenéis con los números dentro. A veces nos dicen, es el número de vueltas que se puede reciclar, es el número de vueltas que se ha reciclado. No, ese es el número del material. El 2 es un material, el 3 es otro material, el 7 es otro material. No tiene nada que ver con la reciclabilidad del envase. Simplemente es el nombre del material el que está compuesto. Y luego están todas las demás etiquetas que, como bien se decía anteriormente, no están reguladas. A día de hoy cualquiera puede decir lo que quiera de su envase. Puede decir es natural, puede decir es 100% reciclable, puede decir 100% reciclado, 100% reciclable, no está regulado. A día de hoy estos mensajes son mensajes publicitarios que la propia empresa que envasa lo está transmitiendo. Y nos vemos toda esta confusión de mensajes que os llega a los consumidores. ¿Para qué? Con toda la intención de compra, porque hasta hace poco el tema de la reciclabilidad no se veía mucho yo por lo menos no veía envases que dijesen la reciclabilidad que tienen, pero ahora como está en boca de todos, como se está empezando a hacer una regulación, ahora de repente todos son 100% reciclables y ahora todos tienen estos mensajes. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Aquí, mira, os vamos a poner este ejemplo porque no tiene nada que ver con envases, pero vais a ver que sí. Se vende un coche nuevo. Es evidente que no es nuevo, ¿verdad? Pero se vende un coche nuevo con un asterisco. Y luego la letra pequeña te dice, bueno, excepto la carrocería, los neumáticos, las ventanas, es decir, todo el coche. ¿Está mintiendo? No, porque tiene el asterisco, se supone. Siguiente diapositiva, por favor. Qué lástima que no la puedo pasar yo. Bueno, se vende esto igual. Con la ITV al corriente, lo mismo. Es evidente que este coche no ha pasado la ITV, pero tiene un asterisco. Y es que la ITV la ha hecho el propio conductor, el propio propietario. Entonces, es una ITV que ha hecho él de forma, pues, ha cogido y ha dicho, sí, pasa el control. Siguiente diapositiva. Y este es un coche que está nuevo. Este que te ponga que la ITV está al corriente,
puede ser verdad, pero ojo, es una ITV teórica, es decir, han cogido un checklist y han dicho, ¿tiene rueda? Sí. ¿Tiene tubo de escape? Sí. Muy bien, pero luego a la hora de la verdad, pasar, por favor, cuando la pones el coche en la carretera, no funciona. Y eso que tenía la ITV. Vale, siguiente diapositiva. Esto, ¿por qué lo decimos? Porque esto nos parece una aberración. Esto en un coche no va a ocurrir. Pero es que en los envases está ocurriendo. En los envases vemos todos los lineales que están cada vez más llenos de 100% reciclables, 100% reciclado, con asteriscos, con letra pequeña. Y lo que nos viene a decir es, pasa al siguiente. 100% reciclable, asterisco, si le quitas la etiqueta, si le quitas el tapón, solo la botella. Y es que hay que considerar que un envase no es solo la botella, es la botella, la etiqueta, el tapón, los adhesivos, pero es que además esos componentes pueden hacer que esa misma botella, que es muy reciclable, sea 0% reciclado. Entonces, cuando ponen botella reciclable, sí, no están mintiendo. Si esa botella fuese así al proceso de reciclado, pero es que no va a ir así. Entonces están jugando mucho a la confusión. Hace poco hemos visto una marca de leche que pone 100% reciclable, asterisco, salvo el asa y salvo el opérculo de aluminio, cuando además esas botellas tienen barreras que sí, que se reciclan, pero bajan muchísimo la calidad que tiene el material reciclado y habrá que ver ese aluminio cómo perjudica o no el proceso de reciclado y hay que contar las cintas que tienen. Juegan al final a lo que antes decíamos, a que si un consumidor ve esto, como evidentemente no podemos ser doctores en todas las materias porque es imposible, pues no lo creemos y juegan a la confusión con el consumidor. Sigue pasando la diapositiva. Esto también se está dando el envase 100% reciclable, igual que antes la ITV la pasaba el propio propietario del vehículo, pues lo mismo. 100% reciclable, pero lo he evaluado yo, empresa que envaso, ¿qué voy a decir de mi producto? Es como evaluarte a un hijo, es el mejor, el más guapo y el más bonito de todo el mundo. O también lo que hacen a veces es alegar que es reciclable no teniendo en cuenta toda la fase del proceso de reciclado. Solo tienen una, la que les viene bien, digamos. Otras veces porque es en un laboratorio, en unas condiciones idílicas. Pero es que eso no es la reciclabilidad. Estos envases, si luego los ponemos en un proceso de reciclado, que luego contaremos un poco cómo funciona, pues muchos de ellos no se van a reciclar. Y muchos de ellos o se pueden reciclar en parte. Y estamos intentando que estos mensajes se cambien, que estos mensajes haya una legislación que regule lo que se está diciendo. Porque para mí es un engaño intencionado al consumidor y siempre, es una cosa que siempre digo y siempre me critican, pero siempre digo que si una empresa, sabiendo que es un base, no tiene esa reciclabilidad y pone que es 100% reciclable, yo me plantearía qué me está ocultando del producto que tiene, porque ella no está vendiendo envase, vende producto y ya está intentando confundirme con el envase. Imaginaos qué pasaría qué oculta del producto que contiene. Entonces, sigue la siguiente diapositiva. La situación actual, además, nos estamos encontrando que tenemos una percepción, se ha demonizado el plástico no es bueno ni es malo, es bueno para unas cosas, es malo para otras y también depende de cómo lo usemos o no. Se están cambiando muchos envases de plástico que tenían una reciclabilidad buena a otros envases que pensamos que es cartón y no es un cartón, como el brick. Se está cambiando en botellas de agua, que no digo ni que sean buenas ni malas, pero su reciclabilidad, si está bien diseñada, es mucho más alta que un brick. Que un brick, al final, luego contaremos cómo está formado, pero tiene distintas capas y la reciclabilidad es muy, muy, muy baja. Y se están cambiando porque los consumidores percibimos que el plástico es malo y el cartón es bueno. Y nos están vendiendo que eso es cartón. Vemos algunos brick que ponen el agua en caja, no es una caja, tiene aluminio, tiene plástico.
tiene multicapa. La reciclabilidad es mucho peor. Se están cambiando a detergentes también que tienen cartón y un plástico dentro. Hay que pensar que si no tuviesen alguna barrera, si tú echas agua en una caja de cartón, se sale, se rompe. Algo tienen que tener, lo cual no es cartón. Y como los mensajes no están regulados, pueden decir que son 100% reciclables. Entonces, ojo con lo que está pasando, ojo con lo que estamos comprando, porque podemos hacer mucho, nosotros como consumidores podemos hacer mucho para bien o para mal, porque podemos hacer que empresas cambien sus envases para que la percepción que tiene el consumidor sea que es mejor, cuando no lo es. Incluso tenemos empresas que no lo han dicho, ¿eh? Sabemos que es peor, pero es que el consumidor piensa que es mejor. También aparte el sobreenvasado que hay a día de hoy, bueno, eso ya, las naranjas quitadas, peladas, los ajos pelados y puestos en envases de plástico o no plástico, que es que no lo necesitan. Cuando un producto no necesita envase, no hace falta ponerlo. ¿Para qué vamos a sobrecargar la situación? Pasa la diapositiva. Aquí es lo que contaba antes. Hay 3 maneras de que esto cambie. Uno, que la administración prohíba envases que no se puedan reciclar o que tengan una reciclabilidad baja, o haya un cargo económico para los envases que peor se reciclan y se ponga una solución. Va camino de ello, está habiendo una nueva legislación, se está ahora mismo redactando y va dirigida a que se prohíban este tipo de envases, que los fabricantes y los envasadores estén concienciados y no lo pongan en el mercado. Afortunadamente también hay marcas pequeñas y grandes que sí están concienciadas de verdad y sí están haciendo cosas por cambiar. Pero aquí no debemos olvidar que nosotros como consumidores tenemos muchísimo poder y es muy fácil no hacer nada y pensar, bueno, que lo hagan los demás. Pero es que como consumidores tenemos una responsabilidad y tenemos un poder. Y lo que antes se decía, si no lo compro, no se pone en el mercado, porque las empresas, si no ganan dinero con un producto, no lo fabrican. Entonces tenemos que tener muy claro nuestro poder que tenemos con la compra. Puede hacer que una empresa cambie totalmente su sistema de envasado, como lo está cambiando a envases de botellas de agua a brick, lo puede cambiar a, si estoy poniendo un envase de color negro, que luego explicaremos, de plástico, pues no lo pongo, porque si el consumidor no me lo va a comprar. Pasa a la siguiente diapositiva. Aquí os voy a poner otro vídeo. Este es la Organización de Consumidores OCU. Os he puesto varios links porque tiene distintos webinars, vídeos, una entrevista que me hicieron también, y ahí podéis verlas en detalle y lo explican muy bien, está muy bien explicado y ahí seguramente tengáis mucha información que os va a venir bien. Ahora voy a poner un pequeño vídeo que además ponen de manifiesto ejemplos de envases que debiésemos evitar y qué medidas tomar para que se reciclen un poquito mejor. ¿Lo pones tú? ¿Cómo quieres, Raquel? Vale. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? Lo voy a intentar, a ver. Vale, ¿dejo de compartir yo? Vale. Vale, ya está. A ver. Mira, este sí. ¿Se ve, verdad? Existen barreras en el diseño de los envases que impiden su posterior reciclado. Envase es todo lo que rodea al producto, no solo el cuerpo, también las anillas, los tapones, las etiquetas o las cintas. Y tú, consumidor, aunque recicles, el envase irá irremediablemente al vertedero o a la incineradora. Por eso, si de verdad quieres colaborar con el medio ambiente, evita comprar productos que usen cierto tipo de envases. Las etiquetas envolventes son de un material diferente al envase y esto causa una clasificación equivocada en los separadores ópticos automáticos. Has de saber que las válvulas de silicona y los muelles metálicos de los dispensadores son materiales extraños y provocan que el envase, que sí podría ser aprovechable, se rechace directamente en las plantas de tratamiento.
En España, actualmente, los envases negros son invisibles para las máquinas de clasificación y los envases de PET opacos o de color se rechazan en las plantas de reciclado. No cuela que se vendan incluso como 100% reciclables. ¿Por qué se siguen fabricando? La decisión del color es marketing y no aporta nada a la mayoría de los productos. Lo mismo pasa con los envases de pequeñas dimensiones. Al medir poco, suelen perderse directamente en la primera criba del proceso de separado. La realidad es que el reciclado de los envases todavía es limitado en España. Los sistemas automáticos de separación solo separan lo que es fácil de clasificar y solo se envía a reciclar lo que tiene usos de material recuperado. Es una realidad preocupante para el medio ambiente que se solucionaría si los fabricantes rediseñaran sus envases para que fueran 100% reciclables con la tecnología instalada en las plantas españolas. El objetivo está claro: trabajar juntos para que en el año 2030 todos los envases puedan ser reutilizados o reciclados. Pero hasta que esto sea así, un consumidor consecuente con el medio ambiente deberá evitar el uso de ciertos envases o hacer pequeños gestos que contribuyan a su correcta clasificación y reciclado. Aquí tienes algunos ejemplos que tú mismo puedes hacer en casa. Vaciar el contenido del envase antes de depositarlo en su contenedor correspondiente. O quitar las etiquetas si se pueden despegar. También puedes separar los diferentes materiales que componen el envase como plásticos, metal o cartón. Y una vez separado, tirarlo al contenedor más adecuado en cada caso. Y comprimir el envase siempre que se pueda para que ocupe menos, dejando puesto el tapón. Así no se perderá y el envase no recuperará su forma. Los pequeños gestos hacen un mundo mejor. ¿Quieres más información? Entra en ocu.org/cámbiate al verde. La verdad es que me gusta mucho este vídeo porque lo explica muy resumidamente, pero explica un poco la tipología de envases que debemos evitar y qué podemos hacer. A ver si podía yo ahora compartir, pero no. Sigo sin poder compartir la... A ver. No. Sigo sin poder compartir yo la presentación. Qué rabia. Vale, bueno, seguimos. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí los consumidores están exigiendo ya que haya una regulación en materia de etiquetado. Y lo que nos dice es, siempre que veáis un mensaje en el envase o del producto, informaros bien. Huir de los fáciles 100% reciclables, porque a día de hoy no existe en el mercado ningún envase que sea 100% reciclable. Con eso ya partimos que no hay ninguno. Pueden acercarse, pueden alcanzar el 98, el 99, pero no puede ser. ¿Por qué? Fijaos, una lata de aluminio de bebida, la bebida energética que decían antes, las cintas no se van a reciclar, es muy pequeña cantidad, pero bueno, esa pequeña cantidad no se recicla, con lo cual ya no son el 100. Una botella de vidrio la chapa tiene plástico, tiene una etiqueta, ya no es 100. Es decir, hay que ser rigurosos y hay que decir la verdad. Y como tenemos una marca de agua en lata, que es Sucia 52, que pone el sello de reciclabilidad con el 98% reciclable y lo que dice es, somos 98% reciclables, pero 100% real. Preferimos decir la realidad. Hubiese sido más fácil decir que somos 100% como hace nuestra competencia, incluso la competencia en BRIC, que su reciclabilidad es bajísima, pero hay que ser honestos y hay que ser transparentes porque vamos a perder la credibilidad de todos los consumidores. Y luego ya recuperarlo a los consumidores es muy complicado. Entonces, vosotros como consumidores sed muy críticos y ver siempre cuando hagan alguna alegación, alguna bondad del producto o del envase, informaros de qué están hablando y a qué se están refiriendo, sobre todo los asteriscos. Y si veis 100% reciclable, empezad ya a dudar de la situación. Pasa a la siguiente. Estas las voy a... Bueno, este es el podcast que os decía, que tenéis aquí varios links. Y luego os voy a contar muy rápido, simplemente que veáis, nosotros hemos desarrollado con la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático y los recicladores un sello de reciclabilidad real.
pasa a la siguiente diapositiva. Este sello lo que hacemos es, para ver la reciclabilidad de los envases, fijaos, lo que tenemos que hacer es, con envases físicos, los ponemos en los procesos de reciclado reales, les hacemos pruebas, los reciclamos. Todas las fases, tenemos en cuenta todas las fases del proceso que tiene de reciclado y de ahí sacamos el porcentaje de reciclabilidad real que tiene. Todo esto lo revisa la cátedra UNESCO, lo revisan los recicladores y de ahí solo así damos el certificado con el porcentaje que resultante y puede poner la empresa, si quiere, el sello de reciclabilidad. Y además está auditado, es decir, si veis este sello en un envase, podéis tener la certeza de que es así. Podéis tener la certeza de que es así, que os voy a decir una cosa. Hemos evaluado más de un centenar de envases. Solo uno ha puesto el sello. ¿Por qué? Porque ninguno es 100%. Algunos son muy bajos, otros un poquito mayores, algunos han alcanzado el 80% y este, por ejemplo, el 98% que os comento, pero solo lo ha puesto él. ¿Por qué? Porque no son 100%. Y muchas veces nos dicen, ¿cómo vamos a poner la reciclabilidad real que tiene mi envase si mi competencia, sabiendo que su reciclabilidad es más baja, está poniendo 100%? Encima va a tener más cuota de mercado, mintiendo, porque el consumidor va a percibir que es más sostenible que yo. Entonces, fijaos hasta qué punto también los consumidores podemos hacer, porque muchas veces no dicen la situación real, por eso, porque el consumidor va a percibir que es peor que su competencia, cuando él está diciendo la verdad. Todas estas pasarlas rápido, que era un poco para contar lo del sello, pero no tiene mayor interés para ellos. Os voy a contar un poco cómo funciona el proceso de reciclado. Pásalas todas estas, por favor. Porque el proceso de reciclado tiene varias fases. No es yo deposito el envase en un contenedor y va a un reciclador. No, el proceso de reciclado tiene muchísimas fases. La fase más corta, digamos, es la del vidrio, que al final el vidrio nosotros depositamos en los contenedores verdes. ¿Sí? Lo depositamos en los contenedores verdes y van a una planta de tratamiento. Es más o menos sencillo, hay un triturado, una clasificación óptica, una clasificación por colores y se elimina lo que no es vidrio. Es más o menos sencillo. El más complejo es el contenedor amarillo. El contenedor amarillo, ahí metemos envases de plástico, envases metálicos y brick. Pues todos esos envases que depositamos en el amarillo van a una planta, van a la misma planta. Ojo, cuando decimos todo lo juntan, a ver, es verdad y no es verdad. Yo conozco casos que sí es verdad, que lo han juntado, o sea, que lo han recogido. Que cuando he conocido ese caso, como ciudadana, ¿qué he hecho? Hacer una foto al camión y mandársela al ayuntamiento y decirle, esto es una mala praxis que estáis haciendo, pero sobre todo lo que me preocupa es la imagen que estáis dando a los ciudadanos y a los consumidores, que esta mala praxis sea lo habitual. Y esto no es lo habitual ni es lo que se debe hacer, porque si depositan todo junto, después hay que separarlo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que depositar en vertedero es más barato que depositarlo y hacer una clasificación. Entonces, sí, hay casos, por supuesto, como en todas las situaciones, en toda la vida, políticos, no políticos, puede haber malas praxis, por supuesto, puede haberlas, pero no es la forma que está legalmente establecida que se tiene que hacer, ni es lo que se haga de forma habitual, ¿vale? Y si lo veis, denunciarlo. Yo hice la fotografía, se la mandé al ayuntamiento y dije, lo siento mucho, pero no voy a consentir esto. Me dedico a esto y a divulgar esto. No puedo estar viendo un camión que está mezclando, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva, los envases van al contenedor amarillo y de ahí una planta de clasificación. Los envases de plástico, en su reciclabilidad, interfieren muchísimas cosas. ¿Cómo de separables son por el consumidor? Si las etiquetas se pueden separar bien, si puedo separar bien un tapón de otro material,
cómo se vacía. A veces tenemos productos, los de las cremas, por ejemplo, pasta de dientes, que no se vacían bien y eso interfiere, las dimensiones que tienen, el color que tiene, los cierres, las etiquetas, los materiales, las tintas, cargas que le ponen para minimizar costes. Todos esta argamasa de situaciones hacen que la reciclabilidad de un envase pueda ser muy baja, nula o muy alta. No es tan simple como todas las botellas son 90% reciclables, no. Todas dependen de cómo estén diseñadas y el diseño es muy importante para la reciclabilidad que tiene después. Pasa al siguiente para que vean las fases. Mira, como os decía, primero está el consumo, después se van a una planta de clasificación donde se clasifican los envases por el material que lo forma, se separa el PET, que suele ser las botellas de agua, casi todas, hay también bandejas, pero son las botellas de agua, el PEAT, polietileno de alta densidad, que suelen ser, hay champús, hay detergentes, que suelen ser de polietileno de alta densidad. Se separa el fill, que son las bolsas o los envoltorios, por ejemplo, de la leche, de las botellas de leche. Se separa el aluminio, el acero, que son sobre todo latas y latas de conserva, y los brick. Lo demás va a plástico mezcla. Hay muchísimos más tipos de plástico, pero ese tipo de plásticos no tiene una separación propia. Los yogures, bandejas de poliespan, todos esos envases van juntos, no hay una separación como ocurre en los otros, ¿vale? Y después de esta separación van cada uno a un reciclador diferente. El reciclador de PET, de las botellas que hemos dicho, no es el mismo que el reciclador de detergentes, ni es el mismo que el del brick. Cada uno va a un reciclador distinto porque cada uno tiene su sistema productivo para un tipo de material. Y después del proceso de reciclado, que ahora también os contaremos, sale ya la materia prima, ¿vale? La siguiente, pásame la siguiente. Pasa a la siguiente, que es el consumo, lo que tenemos que tener en cuenta. Fijaos, la primera fase que tienen que pasar y la primera prueba, los envases, es esta máquina, que aquí se ve muy pequeña, pero es enorme. Esta máquina lo que hace se llama trommel, y lo que hace es separar lo que hayamos depositado en la bolsa que no corresponde al contenedor amarillo, materia orgánica, trocitos de vidrio, y separa también por tamaños. Lo que hace es, los agujeritos de atrás del todo se van cribando la materia orgánica, los trocitos de vidrio, las pequeñas dimensiones. ¿Pero qué pasa en estas pequeñas dimensiones? Que también los envases pequeños se caen. Se caen, y cuando digo se caen, es que no se recuperan, ¿vale? Si tiramos los tapones de la botella sueltos, se van a caer por estos agujeros y no se van a reciclar. Si los tiramos juntos, enroscados, luego os diré cómo se hace la separación, pero sí se va a reciclar. Entonces tenemos que tener en cuenta que también los monodosis, estos que nos mandan con las pizzas, de las ensaladas, todas esas de pequeñas dimensiones se criban y no se recuperan. En la siguiente fase, en el siguiente agujerito caen los envases y en el siguiente agujero caen los fill de grandes dimensiones, pues eso, de los fill de caja de leche, pero sobre todo de más grandes, por ejemplo, de electrodomésticos que hayamos podido depositar. Voy a poner, a ver si se ve el vídeo para que vean cómo es el trommel. Esto gira, es como un tambor de una lavadora gigante. A ver si... ¿Se ve? Raquel, no se ve porque es PDF. No se ve. Ah, que has puesto el PDF. Vale, Sí, vale. es la que me mandaste, es el PDF, entonces Vale, no se puede ver. vale. Ay, vale. Bueno, es simplemente, esta no es muy interesante tampoco, es dando vueltas. Vale, la siguiente. Esto es un balístico, ¿vale? Aquí la siguiente fase lo que hace es separa los planares, que son el fill o papel que hayamos podido tirar, de los rodantes. Y lo que hace es, yo lo comparo siempre con una elíptica de gimnasio, que es como un pedaleo así, pues igual. Y en ese pedaleo los envases rodantes, las botellas van cayendo y los planares
van subiendo. Y entonces tenemos aquí una separación. Unos caen por un sitio y otros caen otro. Es decir, el fill va para este sitio y todos los demás envases van cayendo. Aquí el fill lo que hacen es se aspira y va a un reciclador de fill. ¿Qué pasa con este fill? Que el fill, o sea, el plástico, las bolsas, no son todas del mismo material. Ya los estamos mezclando. Hay de polipropileno, hay de polietileno. Tenemos barreras, estas de las ensaladas. Todas estas tienen barreras para preservar el producto. Si os dais cuenta, cuando abrimos, aparte de las atmósferas y demás que le pongan para preservar la lechuga, normalmente tienen barreras. Todo ese tipo de fill y esas barreras y esa masa de materiales perjudica mucho su posterior reciclado. ¿Y qué está pasando con el fill a día de hoy? Sí, hay una pequeña porcentaje que se recicla para, sobre todo, bolsas de basura, pero hay que mezclarlo con industrial porque la calidad es muy baja debido a esta situación de mezcla de materiales. Y muchos de ellos, al final, lo que se hace es la valorización energética. A día de hoy tenemos un grave problema, no solo en España, a nivel mundial, con el fill. El que sí se tiene más valor y se está consiguiendo un reciclado es con las bolsas de los súper, que suelen ser de polietileno, pero todas estas bolsas que tenemos de congelados con tantas tintas, con tantas barreras, eso al final no es viable su reciclado. Es decir, se podría llegar a reciclar, sí, si se separa bien y con la consistente inversión económica que ello conlleva. Y no hay que olvidar que al final, si no tiene un beneficio económico el material que resulta, no se va a reciclar. El reciclado también depende de la viabilidad económica que tenga el proceso de reciclado, porque reciclable sería todo, todo. Pero claro, el coste económico que hay que pagar y ecológico en algunos casos es muy alto y no compensa que se esté realizando. El siguiente es, bueno, era un vídeo del balístico, qué pena. Bueno, de todas maneras, yo no tengo problema que les mandéis la presentación si la quieren ver. Era para que vieses cómo funcionaba el balístico, porque aparte de la separación de tipología de envases, también tiene cribas y sigue separando en esas cribas y siguen cayendo la materia orgánica y los trocitos de vidrio. En la siguiente fase, todos los envases van a unos ópticos, ¿vale? Estos ópticos tienen una tecnología NIR y lo que hacen es, los envases van por la cinta, todos los envases, a una velocidad increíble y hay una luz, está todo iluminada la cinta. Cuando llegan a esa luz, según el material plástico que forma el envase, refleja una longitud de onda u otra, ¿vale? Lo que hace después el óptico es captar esa longitud de onda que se le ha mandado y determina qué material es. Entonces, van por distintos ópticos. El primer óptico determina plástico, no plástico. El siguiente óptico, envases de PET. El siguiente óptico, envases de PEAT. El siguiente óptico, envases de brick. Y lo que hace es, pasan todos los envases, cuando detecta que es plástico, activa una válvula de soplado y sopla los envases y caen al siguiente óptico. Siguen por la cinta y llegan al óptico de PET. Cuando la botella o el envase es de material de PET, lo que hace es refleja la longitud de onda que tiene el PET, lo detecta el óptico y activa la válvula de soplado. Los que no son de ese material siguen por las cintas y así es como se van clasificando. Aquí, ¿qué está pasando? Pasa que, como bien decía en el vídeo de Oku, las botellas que tienen, que últimamente cada vez hay más y yo me llevo las manos a la cabeza, las que tienen las etiquetas envolventes, que se llaman slip, tan grandes, suelen ser de un material distinto al de la botella. ¿Y qué pasa a este óptico? Que el óptico detecta el material de la etiqueta y no el material de la botella, con lo cual se clasifican donde no es. Y cuando se clasifica donde no es, no solo no se recicla el envase, sino que perjudica el reciclado de los demás envases, ¿vale? Incluso cuando son de PET, siguen perjudicando el reciclado de envases, que luego os contaré en la otra parte por qué. Pero aquí tener en cuenta que intentar evitar
si podéis, comprar envases que tengan unas etiquetas muy grandes, porque se van a descartar. También pasa con los envases de color negro. La ropa nos pasa igual. El negro hace más calor en verano por la luz que lo absorbe. Pues aquí pasa igual. Absorbe toda la luz y no refleja nada. Y pasan por el óptico y no se detecta. ¿Habría posibilidad de que se detectase? Sí. ¿Hay tecnología? Sí. ¿Se están haciendo unos envases negros detectables? Sí. ¿Se están reciclando? No. ¿Por qué? Porque la calidad que tienes después de ese material que es negro, y depende de qué material, en el PET ya lo descartas, es un material que es negro que como mucho va a servir para rellenar o para hacer tuberías negras. Es decir, el coste que tiene todo ese proceso para luego lo que se va a obtener de que no va a tener salidas en el mercado, no compensa. Con lo cual, aunque es que están diciendo, lo digo porque muchos están diciendo, sí, pero sí hay ópticos, sí, los hay, sí, yo he estado también viéndolos y dando los botones y a ver qué pasaba, y sí, los clasifica, pero a día de hoy es lo que está pasando. Entonces, no es solo que haya tecnología disponible, no es solo que se pueda, lo importante es qué se está haciendo. Y ya, cuando esa tecnología esté implantada, ya hablaremos de si los envases negros se clasifican o no, pero es que a día de hoy no se están clasificando. Entonces, evitar, dentro de lo que podáis, envases de plástico de color negro. En la siguiente, bueno, esto es un separador, se llama de Foucault. Aquí lo que hace es separar el aluminio. Es muy simple, es todos los envases de aluminio, las latas de bebidas, lo que hace es salen lanzadas, ¿vale? Igual que el acero se queda pegado en un imán, aquí lo que hacen es que salen lanzadas y se clasifican. Se clasifican en una bala y van al reciclador de aluminio. El aluminio no tiene mucho misterio. Y el acero, lo mismo, Raquel, se quedan pegadas. Dime. Cuando puedas debemos ir terminando, ¿vale? Ay, vale, perdón. Tranquila, acabas así para más que nada tener tiempo por si hay alguna pregunta también, que siempre es interesante, ¿vale? Vale, ya acabo. Bueno, solamente os voy a Perfecto. contar el brick y la separación de plásticos y ya está, para que lo sepáis. El brick, pasa las diapositivas, el brick está formado por distintas capas, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué pasa? Cuando el brick va a una papelera especializada que tiene una máquina distinta a las papeleras. Pero aquí lo único que se puede obtener del brick son parte de las fibras de papel que tiene, no todas, porque se quedan adheridas al aluminio. Entonces, eso de que la reciclabilidad del brick es muy alta, no, porque no se pueden separar las capas que tiene. Y luego, ya solamente os cuento, los recicladores, cuando van los envases de plástico a un reciclador, cada proceso es distinto, pero básicamente lo que hacen es primero clasificar otra vez, ahí vuelven a retirar los envases con el slip grande y trocean, ¿vale? Trocean el envase completo con la botella y el tapón. Y os traigo aquí para que veáis, no sé si va a ver, a ver. Estos son trocitos de botella y trocitos de tapón, ¿vale? Que los hemos cortado. Esto lo podéis hacer vosotros. Básicamente lo que hacen a gran escala es esto. En balsas de lavado, a ver, lo hago con el dedo. Raquel, ¿Veis? hemos dejado de compartir la presentación para que te vean, ¿vale? Ay, claro. Vale, son trocitos de botella cortadas y trocitos de tapón, ¿vale? Y esto es agua. He echado agua y ya está. No sé si veis que los trocitos de botella se quedan abajo y los trocitos de tapón se quedan arriba. Esto es muy básico. Pues así es como se recicla el primer paso. Ahora lo que hacen es, con unas palas, separan lo que hay arriba de lo que hay abajo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos los componentes del envase que tienen distintas densidades, como son una botella que es de PET y hunde con los tapones, se pueden separar en el proceso, pero cuando tenemos materiales que a veces nos pasan las etiquetas o los slips que os he dicho de PET, se hunden y no se pueden separar. Entonces perjudican el reciclado
¿Qué hay después? Que después lo que hacen es extrusionar, que es como amasarlo como un chicle, y los cortan en daditos y los funden y hacen como lentejitas de material reciclado. Entonces, es algo sencillo, pero bueno, que parece sencillo. Imaginaos esto en una balsa enorme y, por supuesto, con material, con aditivos para separar los adhesivos y demás. Los adhesivos también son muy importantes. Y al ultimísimo que tenéis que tener en cuenta es el poder de compra. Es importantísimo el que tenéis, así que intentar evitar las reglas básicas son etiquetas lo más pequeñas posibles. Papel en plástico, no. O sea, aunque nos parezca una etiqueta de papel que es mejor, no. Es peor. Una etiqueta de papel en un envase de plástico es peor que una etiqueta de plástico. Evitar los envases de plástico negro. Cuanto más claro el envase, mejor. Es decir, si tenéis uno rosa y uno transparente, el transparente. Las etiquetas, bueno, y cuanto menos tinta, mejor también. Y si podéis, lo que pasa es que los pequeños tienen difícil solución, porque nosotros siempre decimos, no puedes tener un rímel ahí enorme y las válvulas también, lo que decía Nenoku, las válvulas de dar la vuelta también perjudican mucho el reciclado. Así que son las reglas básicas y, sobre todo, ser muy críticos con los mensajes que veáis. Y si veis 100% reciclable, empezar ya a dudar de la situación y los asteriscos. Muchas gracias, Joy. Lo siento por la presentación. Ningún problema, Raquel. Un placer tenerte y que compartiera esta presentación con nosotros. Ha estado muy bien, la verdad. Y bueno, para empezar, el vídeo que has puesto, increíble, ¿no? Cómo te impacta. Sí. Y el de la OCU también impacta mucho, ¿no? Porque ves cosas que nunca te habías planteado, ¿no? Y yo solo quiero hacerte una pregunta y luego dejar paso a mis compañeras. ¿Cuándo se llegará a una reciclabilidad 100% real? 100% reciclable nunca podremos lograr. Nunca. Eso, o sea, que sean 100% reciclables los envases, es que daros cuenta, es lo que decía antes, una botella de cualquier botella de vidrio, que es como es el material, es permanente, suelen tener una etiqueta de papel, no se va a reciclar, ya no estamos hablando de 100%. Ahora, lograr que lo que hay que intentar desde nuestro punto de vista es que intenten alcanzar la máxima reciclabilidad que se pueda. Eso, y está ahora mismo el Real Decreto, que ya ha acabado la consulta pública, y en ese Real Decreto ya se hace hincapié que cuando se hable de reciclabilidad al consumidor, cuando se ponga en el envase la reciclabilidad, tiene que ser mediante una evaluación que la haya hecho una entidad independiente y que se pueda demostrar que es así. Esperemos que no lo quiten al final del Real Decreto definitivo, pero ya van por ahí las líneas, porque es hacia el consumidor, mentira, pero es que además nuestros vertederos están llenos y para los recicladores también es perjudicial, porque les están llegando envases que les están estropeando muchísimo el proceso de reciclado. Y es que hay una cosa que también que se me ha pasado a decir, que a día de hoy, cuando decimos la tasa de reciclado que tienen España y otros países, ¿os acordáis que os he dicho? Se clasifican y después van a un reciclador. Vale, pues se cuenta como reciclado lo que se clasifica. Pero es que en el reciclador después se descartan muchísimos envases y muchísimas partes del envase. Es decir, el punto de medición no está en el reciclado, está en la clasificación. Vale, muchas gracias, Raquel. La verdad que nos has enseñado una realidad que muchos quizás no conocíamos. Ahora te dejo con mi compañera Judith, que te dirá unas preguntas que hay en el chat y si alguna pregunta que tenga ella también. Gracias, Raquel. Nada, a ti, un placer. Ya nos han pedido la presentación, que lo sepas. O sea, pues que es una lástima, porque están ahí los vídeos que son muy Sí, porque las pruebas los vimos y son muy chulos. Sí. También los links, si alguien no le ha dado tiempo con los links, también nos lo podéis enviar en el correo donde hemos enviado el link para la sesión de hoy. Os mandamos, porque Raquel ha hecho toda una recopilación que es súper interesante, que no os lo perdáis, nos escribís y os lo mandamos. Entonces, Raquel, nos preguntan, claro, el tema de la reciclabilidad, ¿no? ¿Por qué hay tan poca visibilidad? ¿Por qué en los medios de comunicación no está? ¿Por qué no es una cosa que salga en el diario? ¿No interesa? ¿No importa? ¿Qué es?
Bueno, aquí hay muchísimas cosas. Es verdad que este año nosotros hemos encontrado, a nosotros nos han hecho entrevistas, hemos salido en programas de televisión y sí que parece que está un poquito más en auge, pero aquí hay mucho lobby de interés y lo digo claramente. Hay mucho lobby de interés de que muchas situaciones no se sepan por muchas partes. En primer lugar, la empresa cuando paga el punto verde está pagando para que se gestione. Muchas empresas no lo saben, o sea, hasta la propia empresa no sabe qué pasa con su envase después. Yo estoy pagando para esto. Cuando les dices que no es así, claro, se echan las manos a la cabeza porque yo estoy pagando para que esto se recicle y ahora me estás diciendo que no se recicla. También las marcas que están diciendo que son 100% reciclables, ¿cómo van a permitir que se diga que no es así y que no se está reciclando? Es que hay marcas que dicen que el 100% de sus envases se reciclan, que eso ya, y 100% todo. Y claro, hay mucho interés detrás de que haya situaciones que no se sepan. Y claro, la situación es complicada. Nosotros nos encontramos bastante difícil también en el sello de reciclabilidad. Nos ha costado muchísimo los apoyos por eso, porque somos totalmente independientes. No queremos que haya ni fabricantes ni sistemas de gestión, porque tenemos la capacidad de ofrecer mejoras y decir la situación tal y como es, que de otra manera no. Y es algo que nos gusta. La verdad, a veces es muy incómoda. Y entonces aquí, aprovechando lo que has dicho de la vez que tuviste que todo el contenedor iba junto, de Sí. denunciar, de como la mayoría de nuestros participantes son jóvenes que utilizan las redes sociales, podría ser una buena vía, ¿no, Raquel? O sea, foto Totalmente. lo subimos a Instagram, lo subimos a cualquier red que nos dé publicidad y sea. Y Totalmente. ahí, como tú dices, no es una buena publicidad y tenemos también una vía para empezar a apretar. Totalmente. Y sí que es verdad que hay camiones que parece que lo juntan, pero dentro tienen compartimentos, que no es que todos. Pero este cuestión no lo tenía. Entonces, estás recogiendo. Y sí que es verdad que hay camiones también eso, que van directos. Es decir, que sí, que los hay, que no vamos a negarlo, que no hay algunos, pero que no es lo habitual. Pero tenemos que eso, nuestro poder de decir las cosas como consumidores y de decirlo. En el webinar que dio Oku, una persona que asistió dijo, nosotros podemos, cuando salga esta marca, decirle lo que pasa. Digo, sí, le haces alusión al estudio, porque han hecho un estudio, no es que se lo hayan inventado, al estudio que hemos hecho en Oku y ya está. Y es un poco, y también es otra cosa que están vendiendo muchas marcas, por ejemplo, las botellas que son de agua con color, las rojas, las azules intensa, están vendiendo que son muy sostenibles porque después hacen ropa con ellas. Hacen ropa porque no se puede hacer otra cosa. Es que, es decir, sí, no estáis vendiendo, además lo saben, no estáis vendiendo que es algo bueno porque estáis haciendo las botellas de este color y luego no se puede reciclar para hacer botellas. Se tiene que reciclar para fibras textiles que al final acaban después en el vertedero. Cuando si le hicieses transparente, podrías estar muchas veces reciclando. Lo que pasa que, lo que decía, se da la vuelta a la tortilla. Digo que soy 100% reciclable porque hago los chalecos azules. Pues no es así. Y decirlo en las redes. Yo en redes, a esa marca en concreto, se lo he dicho, dejar de decir esto, por favor, a una influencer, porque estáis confundiendo que hacer con las botellas ropa es mejor, es sostenible y además estáis incitando a que se consuma más ropa pensando que, bueno, es sostenible, estoy comprando plástico que se iba a tirar. No, eso no es así, eso no es así. Y no puedo dejarte ir sin que sepan que te tienen que seguir en redes sociales porque el tema del tejido también es importante. Y estamos Mucho. ahí, ¿no, Raquel? Mucho, mucho. El tema del textil es horrible la situación. Es lo mismo que está pasando con los envases que ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pues es que en el textil no se está haciendo casi nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas que se ponen. Tenemos que tener mucho cuidado con estos de 100% reciclables, de 100% sostenible. ¿Sostenible? ¿Qué es sostenible?
sostenible no es nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ver qué tipo de prendas compramos y hay una cosa que no tiene que ver con la sostenibilidad en cuanto a naturaleza que pensemos, pero sí social. Si nosotros compramos una camiseta que vale 3 euros, pensar en qué condiciones están las personas y qué sueldo tienen esas personas para llevárselo. Con la pandemia lo hemos visto, que como no hay nada aquí ya en España, no tenemos fábricas, pues nos hemos quedado sin nada. ¿Por qué? Porque la producción es más barata en condiciones pésimas que están teniendo los trabajadores, pero estamos teniendo un montón de ropa por 3 euros que nos dura 2 días, que acabará en vertederos y que acaba en vertederos. No se hace nada con ello. Y es un suma y sigue. Nosotros estamos desarrollando, igual que tenemos la del envase, una para la duración de las prendas, la reutilización, que puede el número de veces que se puede reutilizar y de reciclabilidad. Pero es que en el textil, a día de hoy, en el envase por lo menos sí que tenemos un sistema, pero es que en el textil no hay. Raquel, lo siento mucho ser la mala que tengo de cortarte, ¿vale? Pero nos estamos yendo un poco del tiempo y si no, luego no se nos va a retrasar toda la mañana. Súper interesante. Per les participants, si teniu preguntes, les podeu enviar i nosaltres farem arribar a Raquel, perquè sí que és un tema que dona per a molt. Muchísimas gracias, Raquel. Y Nada, para vosotros. todas, vamos a hacer ahora un descanso, ¿vale? Volvemos a las 11:40 con la siguiente ponencia. Muy Gracias. bien, gracias. Chao, adiós.